En videos anteriores hablamos sobre quién está en qué lugar de la cadena alimenticia. De ahí partimos para hablar sobre la depredación. Todos los seres vivos, todos, tenemos un objetivo natural en la vida: sobrevivir. La necesidad de mantenernos vivos se encuentra en todos. También, obviamente, en los seres humanos. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos miedo, ese miedo en realidad es una reacción de protección de nuestro cuerpo ante el peligro, porque naturalmente nuestro organismo, todo lo que nos compone, no quiere dejar de vivir, de funcionar. Cuando tenemos hambre, esa sensación es en realidad una señal que nos manda nuestro cerebro de que necesita nutrientes para que nuestros órganos sigan funcionando correctamente. La fiebre, tos, estornudos y otras reacciones del cuerpo son también comportamientos de defensa ante organismos extraños. Ustedes pensarán que los organismos que habitan en un ecosistema se la viven bien relax, que no se preocupan por nada, pero no es así. En un ecosistema, llámese tundra, llámese desierto, sabana, etc., las especies que habitan ahí luchan día a día contra el cambio climático, contra la escasez de agua e incluso contra ellos mismos. Y todo esto para poder sobrevivir. Esto se llama interacción biótica o interacciones bióticas, que son las relaciones que hay entre una y otra especie de un mismo ecosistema. Para empezar, un organismo se tiene que alimentar, eso es de ley. Los herbívoros normalmente pastan, es decir, se alimentan de pasto, pero también se alimentan de hojas, de frutas, y muchos también son insectívoros, es decir, que se alimentan de insectos. Sin embargo, esos animales se deben de estar cuidando de que las especies que están en un nivel trófico más alto no se las coman. Por ejemplo, en las praderas, donde suele haber gran variedad de especies y el clima es muy cambiante y extremoso, en algunas temporadas hay mucho sol y mucho calor. En otras, en invierno se llena de nieve. Y en otras hay tantas lluvias que ocurren constantes inundaciones. Imaginen aquí un búfalo. El búfalo es un animal herbívoro, es decir, se alimenta de hierba, de plantas, de pasto. Al mismo tiempo, el búfalo debe de estarse cuidando de los lobos porque estos son carnívoros. En este ejemplo, el lobo toma el rol del depredador, mientras que el búfalo será la presa. Depredador es el que se alimenta de la presa porque está en un nivel trófico más alto, y presa es el que es consumido por el depredador. Sin duda, ejemplos como este son los que todos conocemos, pero no es el único tipo de depredación que existe. Este tipo de depredación se llama depredación verdadera y consiste básicamente en eso, en que el depredador va en busca de su presa y cuando logra atraparla, usa métodos que sus características adaptativas le permiten para poder matar a la presa. Una vez muerta, el depredador se come sus restos, se come los restos de la presa. El otro tipo de depredación se llama herbivoría y consiste, como ya les mencioné en el video pasado, en un animal que se alimenta de plantas para poder vivir. Pero en este caso, las plantas, o sea, las presas que son consumidas, no mueren. ¿Por qué? Porque los herbívoros solamente se comen algunas partes del organismo vegetal, mismas que después de un tiempo vuelven a crecer. Y al tercer tipo de depredación se le llama parasitismo, que consiste en organismos que viven a expensas de otros. ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo parásito va sobre su presa y se aloja en él, se aloja en su organismo. Esto para poder alimentarse, ya sea de su sangre, de su piel o de sus órganos, o incluso de los nutrientes del alimento que consuma el hospedero. El hospedero es la presa del parásito. En estos casos la presa tampoco muere. Les voy a dar un ejemplo muy bonito, y es que además de los parásitos intestinales,
vulgarmente conocidas como lombrices. Otros organismos parásitos son también los mosquitos, las pulgas y las garrapatas. Como quien dice, los perros son presa de las garrapatas y nosotros, los seres humanos, somos la presa de los mosquitos. Ahora bien, cada especie tiene su propia forma de llevar a cabo la depredación y esto obviamente depende de sus características adaptativas. Y a estos métodos que utilizan se les llama métodos de caza. Uno de ellos es el acecho, algo muy común que se ve con los felinos, por ejemplo. Si ustedes tienen un gato en casa, tal vez se han dado cuenta de lo que hace cuando ve, por ejemplo, a un reptil, a un ave o a un ratón. Se pone en una posición muy sigilosa y se va acercando poquito a poco, haciendo el menor ruido posible. Cuando se encuentra lo suficientemente cerca de su presa, corre hacia ella a toda velocidad y si tiene éxito, la atrapa. Este mismo método utilizan otros felinos como los jaguares, los leones y los pumas, aunque muchos con un toque extra. El color de su pelaje les permite poder camuflarse, sobre todo cuando el clima es seco. Un jaguar, por ejemplo, por su color de pelo, puede confundirse fácilmente con la tierra o con las rocas. También animales insectívoros y herbívoros como los camaleones y las mantis llevan a cabo el acecho y ellos tienen la ventaja de que se puede camuflar también. Otro método de caza es la persecución. Muchos halcones, por ejemplo, cuando ven una colonia de murciélagos, van tras uno de ellos y lo persiguen hasta que lo logran atrapar. Otro ejemplo son los lobos y las hienas, que persiguen animales grandes y lentos como por ejemplo los búfalos. Las trampas es otro método de caza, utilizado principalmente por las arañas, que tejen sus telarañas en lugares estratégicos para que en un momento dado pase por ahí un insecto despistado y se quede atrapado en la telaraña. Las arañas areneras que viven en el desierto también llevan a cabo las trampas. Estas lo que hacen es tejen sus propias sábanas con telaraña y granos de arena y se cubren con ella. Y cuando pasa, por ejemplo, una hormiga, la toman por sorpresa. El otro tipo es el envenenamiento. Las serpientes de cascabel y las cobras tienen veneno en su organismo por una sencilla razón. Les sirve para poder matar a sus presas más rápido. Y muchas de estas, además de boas y culebras, usan otro método llamado constricción, en el que se enrollan sobre su presa y la aprietan hasta que muere. Pero las presas también cuentan con sus propios métodos para protegerse de los depredadores. Las tortugas y armadillos, así como muchos moluscos como almejas y ostiones, tienen una coraza que precisamente les sirve para evitar ser devorados, pues ningún colmillo es capaz de perforar su coraza. Otros animales usan algo que ya vimos anteriormente y que se llama mimetismo, es decir, imitan las características de una planta, como los insectos palo que simulan ser ramas, o los insectos hoja. También puede tomarse esto como camuflaje. El otro es el aposematismo, la cual realizan muchas especies de anfibios como ranas y salamandras, y consiste simplemente en utilizar su característica adaptativa que les permite tener un color de piel muy brillante. Este color tan llamativo les avisa a los depredadores que posiblemente su sabor va a ser muy desagradable o que contienen veneno. Otros organismos llevan a cabo una cortina de humo. ¿Cómo es esto? Pues, por ejemplo, los pulpos liberan una sustancia oscura conocida como tinta. Esto para que el depredador pierda la visibilidad y así le dé tiempo al pulpo de poder huir. Los zorrillos, por ejemplo, su cortina de humo es desprender un olor desagradable que ahuyenta a los depredadores. También otras especies llevan a cabo los llamados de advertencia, es decir, emiten sonidos para alertar a otras especies en caso de que un depredador se encuentre cerca. Esto lo llevan a cabo, por ejemplo, ardillas y lémures, entre otros.
Otros, como los cervatillos, que son ciervos menores de 5 meses, simplemente se ocultan para pasar desapercibidos, aunque no siempre es suficiente. Y mi método de defensa favorito, la tanatosis, que consiste básicamente en hacerse el muerto. Sí, por ejemplo, las zarigüeyas. Recordando el ejemplo de los gatos, a veces los ratones o las cuijas o las besuconas, como les digan en su pueblo o en su comunidad, cuando ya son atrapados por el gato, se hacen los muertos. Me ha tocado ver cuijas que simplemente cierran los ojos y además reducen su respiración al mínimo, y así el gato piensa que la lagartija, que la cuija ya se murió, y en cuanto él se descuida, esta corre por su vida. También las lagartijas y algunos anfibios tienen un método de defensa en el que desprenden a propósito su cola. Después de esto, la cola se sigue moviendo, lo cual distrae al depredador mientras la lagartija huye. A eso se le llama autonomía caudal. Y como se darán cuenta, ningún ecosistema es seguro para los animales y organismos en general que habitan ahí. Las especies, sobre todo animales, mantienen una lucha día a día por sobrevivir. Los invito ahora a ver el siguiente video.